esta mañana en nuestro octavo ciclo de conferencias. Y más de, saludamos a la doctora Francesca González Olivardía y al estudiante Gabriel Hernández, público en general, docentes, investigadores, estudiantes, administrativos y público que nos acompaña. Antes de iniciar nuestro ciclo, informamos a los presentes que la reunión se estará grabando, por lo cual agradecemos mantener los micrófonos en silencio. Buenos días. Nuestra primera expositora es egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá, de la carrera de Ingeniería Mecánica. Tiene experiencia en la rama privada como ingeniero junior en una consultora dedicada al diseño de proyectos del sector energético. En el 2015, fue becada por la Embajada de Japón en Panamá para realizar estudios en la Universidad de Osaka, donde obtuvo su maestría y doctorado en Ingeniería Ambiental y Energía Sostenible, especializándose en modelado computacional de la contaminación del aire y ventilación en áreas urbanas. Actualmente trabaja como investigadora científica en el CINEMI, dicta clases en la Facultad de Ingeniería Civil y es la coordinadora del grupo de investigación AIRES. Cuenta con proyectos de investigación como principal y más de 3 proyectos como asesora y coinvestigadora, todos relacionados a la línea de investigación en inventario de emisiones, modelado computacional usando CFD y monitoreo de contaminación del aire en áreas urbanas. El día de hoy estará compartiéndonos información y adelantos sobre sus proyectos enfocados en el estudio de la calidad de aire, como indiqué, en zonas urbanas en el país. Actualmente 2 proyectos que lleva a cabo. Sin más que decir, los dejo con la doctora Francesca González. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Me avisan si se ve. Esto ya la pueden ver, ¿verdad? Sí se ve, profe. Muchísimas gracias por la introducción. Buenos días a todos, a los que nos acompañan ahorita. Bueno, y a la Dirección de Investigación por la invitación al octavo ciclo de conferencias I+D. Para los que no me conocen, soy la doctora Francesca González Olivardía y soy la coordinadora del grupo de investigación Air Engineering Studies, o como mejor lo conocemos todos, AIRES. Hoy les voy a hablar sobre dos proyectos de investigación, el proyecto IDDS 2243, que es sobre el desarrollo y análisis del inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos en la ciudad de Panamá, y sobre el proyecto FIET 2212, que se titula Estimación numérica de la exposición de peatones a la contaminación provocada por el tráfico vehicular. En esta presentación voy a hablar las generalidades del grupo de investigación, algunos conceptos generales que pienso que son oportunos para que podamos entender la presentación, del proyecto IDDS y del proyecto FIET. Para empezar, me gustaría mencionar los miembros que a la fecha tenemos en el grupo de investigación. Contamos con 3 profesores investigadores, mi persona, el doctor César Pinzón y el doctor Emmanuel Cruz del Centro Regional de Veraguas y el doctor Pinzón de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Tenemos estudiantes de varias facultades, de la Facultad de Ingeniería Civil, tenemos Ansley, Alexandra, tenemos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Joseph, Ana, Liliana, repetí Ana 2 veces, Gabriela, y no puse Liliana, pero bueno, Liliana, que hoy nos acompaña, está Xavier y Cristian y Tomás de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Y también tenemos otros colaboradores nacionales como la doctora Jessica Sáez, el doctor Enrique Alarcón, la doctora Anet Sarmiento, el doctor Edwin, la ingeniera Irma, la ingeniera Ana Karina que nos apoya. Como parte de las colaboraciones internacionales, contamos con la ayuda, la colaboración del profesor Tomohito Matsuo, Hikari Shimadera y Akira Kondo de la Universidad de Osaka en Japón, el profesor Sarabu Tepanok, que casualmente vino en mayo a acompañarnos como parte del proyecto, y el profesor Higwal Lee de la Universidad Nacional de Incheon, Corea del Sur. Una pequeña cronología del grupo de investigación AIRES. Los primeros estudiantes o los primeros proyectos que surgieron con esta línea de investigación fue la convocatoria pública de nuevos investigadores del 2021 con Liliana y Tomás, con su proyecto de investigación, que obtuvimos nuestro primer financiamiento por $25.000. Luego de allí se aplicó a la convocatoria IDDS, donde obtuvimos un financiamiento de $100.000. Después, allí seguidito, participamos en la convocatoria de FIET,
y obtuvimos un monto de 60.000. Allí se crea formalmente el grupo de investigación, ya la línea de investigación se venía trabajando un poco, pero se hacen las formalidades con la dirección de investigación, así que se crea el 31 de mayo del 2022. Después participamos en la convocatoria pública de nuevos investigadores e innovadores y se obtuvo un monto de 15.000. Esa es parte de la presentación que van a ver más adelante con Gabriela, porque ese es el proyecto de Gabriela. Y este año, afortunadamente, hace un mes nos enteramos que salimos beneficiados con la convocatoria pública del programa de movilidad de investigación por un monto de 96.000 dólares. O sea que desde la creación a la fecha, que es más o menos 2 años y medio, hemos obtenido en financiamiento, gracias a la CENACYT, alrededor de 296.000 balboas o dólares. Importante mencionar que para el último proyecto que les menciono del programa de movilidad, estamos activamente reclutando estudiantes eh, para que nos cooperen con el proyecto. Más adelante, al final, vuelvo a tocar un poquito de ese tema. Aquí, bueno, a mí me gusta empezar por acá y con esta definición del autor Kuo, que menciona al final qué es contaminación del aire o qué es eso que entendemos por contaminación del aire. Y dice que en el caso, acá es la definición en general, pero resalté la parte donde dice aire, dice que cualquier sustancia se puede convertir en un contaminante al ambiente si está presente en un medio ambiente, un medio como agua, aire, suelo, en una concentración indeseable, en un estado inaceptable y en una ubicación indeseada. ¿Y por qué esta definición es interesante y la complemento con la figura que tenemos a la mano derecha? Un ejemplo de concentración indeseable. El CO2 es un producto de la combustión. Cuando tenemos un proceso de combustión, tenemos como producto CO2. Pero actualmente hemos causado debido a las características del CO2 que demoran mucho tiempo en la atmósfera, los niveles actuales que tenemos de CO2 son demasiado altos. O sea, a pesar de que es resultado de un proceso de combustión y que es más o menos el resultado esperado, como demanda demasiado tiempo, las concentraciones que tenemos actualmente son indeseables y por eso tenemos el efecto de cambio climático. Y un ejemplo de por qué la ubicación es indeseada el mejor ejemplo de todo es el ozono. El ozono en la estratosfera es beneficioso porque nos protege de los rayos ultravioletas que vienen del sol. Sin embargo, el ozono troposférico o a nivel del suelo causa afectaciones a la salud y daña los cultivos y la vegetación. Entonces, esto es importante, que al final, dependiendo de dónde nos ubiquemos, de qué concentraciones estemos hablando y de qué estado estemos hablando de cualquier compuesto o de cualquier elemento o de cualquier sustancia, dependiendo de dónde o de estas características, puede ser o no considerado un contaminante. Entonces, lo que nosotros nos beneficia, que es el ozono, porque nos protege y la capa ozono, y estamos tratando de hacer muchísimas cosas para protegerla a nivel estratosférico, pero a nivel del suelo, lastimosamente, tiene otros efectos. Los contaminantes en general pueden ser divididos dependiendo de muchas categorías y hay muchas divisiones o criterios. Y es importante que tengamos en cuenta que dependiendo de estos criterios vamos a encontrar una definición u otra. Por ejemplo, si ellos son emitidos directamente a la naturaleza se le dice contaminantes primarios. Pero si ellos son resultado de una reacción química, se les dice contaminantes secundarios. Otra definición que podemos encontrar, o quizás han escuchado, son los contaminantes criterios. Esta es una definición que utiliza la Environmental Protection Agency de Estados Unidos y son los contaminantes a los que ellos decidieron, según los estudios que han realizado, prestarle atención. Son 6 principalmente, entre los que se incluyen el monóxido de carbono, el NO2, el SO2, el ozono troposférico, el material particulado y el plomo. También tenemos los contaminantes peligrosos, que más o menos tenemos 189 contaminantes, entre los cuales podemos mencionar el benceno o el formaldehído, los pesticidas, los metales pesados, entre otros. Si hiciéramos una clasificación, o estos contaminantes criterios se clasifican de esa manera porque causan un efecto a la salud de la persona. Pero si nosotros quisiéramos hacer la división o la categorización dependiendo del efecto que tiene en el cambio climático, ahí es donde escuchamos los gases de efecto invernadero, que ya sabemos que son el CO2, el metano, el óxido nitroso y los clorofluorocarbonos o los gases fluorados. Entonces, dependiendo de cuál sea la categoría,
vamos a encontrar contaminantes a la atmósfera o contaminantes al aire. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Otra manera de dividirlo es fuentes, dependiendo de si son fuentes naturales o antropogénicas. Y entre las fuentes naturales que podemos mencionar y que no podemos hacer mucho por eso son las erupciones volcánicas. Pero las fuentes antropogénicas son debidas a las actividades del ser humano. Entre esos, y en la figura podemos observar los buques, los sistemas de transporte, la misma agricultura que necesitamos, las industrias. En las mismas ciudades también tenemos emisiones, y estos son principalmente los que nos encargamos, al menos en la parte de ingeniería, tratar de ver cómo las actividades que nosotros realizamos, que realicen las personas, pueden ser de alguna manera mitigadas o pueden hacer podamos reducir esas emisiones. Y también es importante, en la figura se observa que los contaminantes dentro de todas estas capas de la atmósfera tienen diferentes mecanismos de transporte manera de comportarse. Mencioné un poquito de eso, de que si reaccionan o no, primarios o secundarios. Entonces, estos métodos de transporte también son importantes. Y en el caso de la contaminación en exteriores, depende mucho de la meteorología. Acá tenemos, por ejemplo, dice deposición de contaminantes, donde podemos tener deposición seca o deposición wet, húmeda. Entonces, todas estas cosas, cuando hablamos de contaminación del aire, debemos de tener, dependiendo de qué estemos analizando, debemos tenerlas presentes. Y estar anuentes, que dependiendo cómo hagamos la clasificación, y puede que difiera un poquito como lo han clasificado otras personas, pero estar más o menos claros de cuáles son los conceptos que pudiesen estar definiendo. Ahora les voy a hablar sobre el proyecto de investigación, el primero, el desarrollo y análisis del inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos en la ciudad de Panamá. Dice acá, ¿qué es un inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos? Al final, un inventario de emisiones es una herramienta de gestión de calidad del aire que me permite responder las siguientes preguntas. ¿Qué contaminantes se emiten y la cantidad de los mismos? ¿Dónde? El área geográfica que corresponde a esa emisión. ¿Cuándo? ¿En qué periodo para el cual esas emisiones son estimadas? ¿Cómo? La metodología que se utilizó para esa estimación, y por qué otro tipo de actividades, qué tipo de actividades se realizan que causan esas emisiones. Quizás la mayoría de ustedes estén familiarizados con el informe, el bienal sobre los gases de efecto, las emisiones de gases de efecto invernadero que lleva a cabo Mi Ambiente, donde sale, gracias a un inventario de emisiones, que Panamá es carbono negativo. Si bien es cierto, nos estamos enfocando en otro tipo de contaminantes, eso también es un inventario de emisiones. Y se supone que un inventario de emisiones debe responder esas 5 preguntas. Ahora bien, estos son la información que tenemos para Panamá. Ahorita en pantalla van a observar en la primera gráfica el inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos dependiendo de la fuente, porque dependiendo de la clasificación que usemos, tenemos una subcategoría de las emisiones antropogénicas. Son las fuentes industriales, son las fuentes o fuentes fijas, fuentes móviles, y en algunas veces se categoriza fuentes de área. Esa es la clasificación que al menos en este proyecto se va a utilizar. El INEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, hace la distinción en móvil, industria y energía. Cuando uno busca el documento que ellos preparan, no queda muy claro a qué se refieren con móvil, industria y energía. Y se revisan de nuevo la referencia de cambio climático, las definiciones varían. Entonces, es importante que se tenga la referencia para saber qué estamos leyendo y entendiendo. También en la segunda gráfica les muestro cuáles son los contaminantes más emitidos. Ahora bien, y en el documento que tiene disponible la INEC pone la información que fueron calculados usando factores de emisión de referencia de Estados Unidos. Ahora, les mencioné primero qué debe cumplir un inventario de emisiones o qué preguntas debe responder, pero si se fijan en las gráficas, ahí es donde hay el gap o quizás el aporte que busca dar este proyecto. Porque si yo les preguntara, ok, ya sabemos o quizás es obvio que las fuentes móviles son las principales fuentes que están aportando, pero si yo les preguntara, ok, ¿en qué parte del país eso se está dando? ¿O qué parte de la flota, los carros particulares o el sector logístico o los camiones? ¿Cuáles son los vehículos? ¿Los más viejos o los que tienen mayor kilometraje?
en dónde se están dando esas emisiones. Esa información no la tenemos, aparte de que el inventario es de 2017 y bueno, ya estamos a 2023. Y la metodología que se establece, si bien es cierto se menciona, es un poquito amplia. Igual, cuando hablamos de los contaminantes, la información que se ofrece al momento es muy general. Entonces, ¿qué busca este proyecto? Que seamos más específicos o que demos más grado de detalle en este tipo de información. Veamos cómo lo hacen en otros países. Y parte del reto o parte de la importancia de esto es que en Panamá eh, se hacen, de alguna manera se regulan las emisiones. Las emisiones de fuentes móviles se regulan gracias al decreto ejecutivo número 38 del 3 de junio del 2009. Pero esa regulación la hace la ATTT. Y nosotros estamos claros aquí que la última vez que yo creo que todos los tenemos vehículos, la última vez que hicieron el revisado, nadie les chequeó en el tubo de escape si estaban cumpliendo con la normativa o no. También para fuentes fijas tenemos otra regulación, que es el decreto ejecutivo número 5 del 4 de febrero del 2009. O los que están a cargo de hacer este tipo de revisiones es el Ministerio de Ambiente. Y para fuentes de área, las fuentes de área son consideradas aquellas que son muy insignificantes por sí solas, pero que en conjunto pudiesen llegar a ser relevantes. Usualmente en esas se consideran las fuentes, las residencias, por ejemplo. Entonces, ya vemos que tenemos fuentes móviles que se encarga la ATT, fuentes fijas que se encarga el Ministerio de Ambiente, pero el inventario de emisiones que les mencioné en la página anterior lo hace el INEC. Entonces, ahí es parte de uno de los aportes que se busca hacer con este proyecto, es que haya que nos pongamos de acuerdo de sería bueno que nos pongamos de acuerdo ahora en adelante, cómo lo vamos a hacer, qué data necesitamos, quiénes deben estar presentes para este inventario de emisiones o para hacer de ahora en adelante el inventario de emisiones, cómo es en otros países. Y pongo el ejemplo de Estados Unidos o quizás de Unión Europea. Estados Unidos cada 3 años actualiza su inventario de emisiones. ¿Y qué hacen las industrias? Al menos en la parte de fuentes fijas. Entregan a esta institución o actualizan sus reportes. Ellos mismos se encargan de alguna, bueno, aquí en Panamá también es más, dependiendo si cumple con unos requisitos, las empresas se encargan de entregar esa información. Entonces, ellos levantan el inventario de emisiones con la misma información que les está alimentando las empresas. Y para las fuentes móviles sí es un poquito requiere un poquito más de consideración por cómo o todas las variables involucradas. Es un poquito más difícil de cuantificar. ¿Qué hace Colombia o qué hizo Colombia en Bogotá? Quizás la letra es muy pequeña, pero en ese gráfico que muestran allí enseñan o indican que el material resuspendible, que es debido al mal estado de las vías, el polvo o el desgaste de las llantas, es el principal fuente de contaminación, al menos en Bogotá. Y muestran el aporte que tienen las fuentes móviles fuera de carretera o aquellas que están en la carretera y las industriales. También mencionan los incendios forestales. ¿Por qué son importantes los inventarios de emisiones? Porque ellos nos permiten saber las políticas ambientales que deseemos implementar o no, en qué dirección o cómo van a contribuir a mejorar la situación que estemos presentando. Actualmente en Panamá se está promoviendo muchísimo la movilidad eléctrica y eso es una iniciativa muy buena. Pero si nosotros quisiésemos sustentar, esto nos ayudará de esta manera, teniendo una línea de base, un inventario de emisiones, nos permitiría sustentar con números cómo puede ser ese impacto positivo a la reducción tanto de gases de efecto invernadero, en el caso de que se esté analizando eso, o los gases, los contaminantes atmosféricos que estamos viendo acá. Ahora bien, una pregunta que me encuentro muchísimo con este proyecto. El objetivo general es desarrollar el inventario de emisiones y analizar la contribución de las mismas a la contaminación del aire ambiental en la ciudad de Panamá. Lastimosamente, este proyecto no contempla hacer mediciones en la chimenea de ninguna industria. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad para comprar ese equipo. Entonces, ¿en qué se basa? Principalmente en estimaciones. Y esa estimación se basa o trata de completar la ecuación que vemos acá, donde dice que la emisión se relaciona con una actividad, un factor de emisión y una eficiencia que se pueda tener en el equipo o en la chimenea con la que estemos trabajando. Algo así muy similar es cuando estamos hablando de fuentes móviles también. Pero ¿qué pasa? Lo ideal o lo perfecto sería que nosotros en las industrias, pero es carísimo,
tuviesen sistemas de medición continua para saber sus emisiones en un año. Entonces, bueno, esa información se tiene y ya tú sabes cómo es el comportamiento. Lastimosamente, como mencioné, son equipos muy costosos. Entonces, ¿qué se va a hacer o qué va a partir este proyecto? Es a través de factores de emisión que están disponibles en la normativa de AP42. En el caso de que estemos utilizando la normativa estadounidense, puede que exista la probabilidad que en algunos casos, o dependiendo que nos encontremos, utilizamos la referencia europea. Entonces, ¿pero qué busca el proyecto? Principalmente responder a esa ecuación, pero no es tan trivial definir la actividad. ¿Cómo definimos cuántos vehículos pasan por la calle? ¿Cómo definimos eh, cuánta gasolina se gastan o consumen los vehículos? Sabemos que son muchos los parámetros involucrados en las emisiones. Igual las industrias, ¿cuál es el momento que más operan? Momentos como este que venimos de una crisis acá en Panamá, influyen en el inventario de emisiones. Y lo que nosotros queremos es principalmente el comportamiento típico anual. Entonces, estas estimaciones, bueno, al final cuando tengamos la presentación de los resultados, porque estamos proponiendo metodología que va a ser modificable o mejorable en el futuro, pero la idea es que se siente un precedente de cómo hacer estas estimaciones y que de ahora en adelante se sigan mejorando. Entonces, acá les presento más o menos lo que se presentó en la primera etapa del proyecto. Se presentó una metodología de guía de cálculo. Sin embargo, esto es un borrador. Estará sujeto a cambio de aquí a que terminemos y se le hagan algunas incorporaciones, pero la idea es que tengamos ese documento de referencia. Estamos teniendo entrevistas tanto con las autoridades correspondientes y las empresas. Eh, Quizás vieron en las páginas de Instagram o quizás en la página del OTP que estuvimos haciendo una jornada de medición de emisiones. En esa jornada, para este proyecto, porque más adelante lo voy a mencionar de nuevo, para este proyecto, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos recolectando información de la flota, porque con la información de la flota nosotros vamos a utilizar un software que se llama IBE y vamos a tratar de estimar cómo son las emisiones para fuentes móviles en algunas rutas principales o avenidas principales de la ciudad. Entonces, para eso necesitamos, por ejemplo, qué tipo de tecnología tienen los carros, cuál es el kilometraje que tienen, cuándo fue el último mantenimiento, aunque les prometo que todo el mundo que entrevistamos, casi 400 vehículos, casi todo el mundo tenía sus mantenimientos al día. Y eso ya sabemos que le pone cierto error al asunto. ¿Qué otras preguntas se les hacían? El tipo de combustible que utilizaban, bueno, si tenían el catalizador o no, porque hay gente que nos mencionaba que no, que les habían quitado el catalizador, por el motivo que sea. También, como parte del proyecto, y más por tratar de calcular esto de las fuentes móviles, con la ayuda de un estudiante internacional, el estudiante Tobías, generamos, y la ayuda del profesor o investigador de este proyecto, el doctor César Pinzón, ya tenemos una herramienta que es capaz de contabilizar la cantidad de vehículos que están pasando por un tramo de vía. Acá tienen una figura eh, y nos dice a qué velocidad están viajando. Se supone que con esta información vamos a tratar de generar la información de las fuentes móviles. Y bueno, aquí una foto de las participaciones o los eventos que hemos estado. Ahora les voy a hablar sobre el proyecto FIET, que es la estimación numérica de la exposición de peatones a la contaminación provocada por el tráfico vehicular. Yo creo que me atrevería a asegurar que todos los que estamos acá presentes estamos bastante familiarizados con lo que estamos viendo aquí, con que un momento uno está sentado, uno está en una parada esperando un transporte o esperando lo que sea, y pasó un carro y tenemos esta contaminación o esta nube de polvo que nos invade todo. Incluso a veces uno va en su auto y uno lo siente. Eh, también, cuando también vemos mucho ahora de que, o bueno, no de ahora, es de siempre, ahí sí no les podría decir, vemos a las vendedores a las orillas de las calles. Entonces, a veces con distancias muy próximas, o muy próximos a donde están los vehículos. Aparte que puede ser un tema de seguridad vial, también puede ser un tema de a qué se están exponiendo. Y por último, les pongo esta foto acá de los vendedores informales, que ahora hay muchísimos y aprovechan cuando hay tráfico para en el medio de la calle vender sus productos. Okay.
Y bueno, esto es una realidad. Lastimosamente, en Panamá estamos muy poco conscientes de el impacto que eso puede tener en nuestra salud o el impacto que eso puede tener en la salud de las personas que están haciendo eso y que al final puede representar una epidemia o que el ministerio o el gobierno tenga que destinar más recursos para hacer eso. Entonces, ¿qué sabemos? Que según datos de la ATTT, el parque vehicular tiene alrededor de 1.434.000 vehículos y más del 75% de esos vehículos están concentrados en Panamá y Panamá Oeste. Un reporte realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo indicó para el 2007 que el área metropolitana de la ciudad de Panamá, el tiempo promedio de viaje en transporte público supera los 67 minutos, en comparación de 39 en Santiago de Chile y 52 en Lima, Perú. Y también sabemos que, gracias a Rojas en el 2018, que el panameño pasa un promedio de 10.1 horas semanales a bordo de un vehículo en Panamá y San Miguelito, representando entre 20 y 24 días anuales en el tránsito. Entonces, ok, lo estamos viendo desde el punto de vista de los conductores. El detalle es que la cantidad de vehículos causa congestión y por las mismas, por cómo opera un motor de combustión interna o debido a este tráfico y las personas tan cercanas están expuestas a cierto tipo de contaminación, que a menos que tengamos mucho viento siempre, esto es importante analizar o conocer cómo las personas pueden estarse viendo afectadas por eso. Pero ok, para hacer ese análisis numérico, que es lo que propone este proyecto, necesitamos tres cosas. Las concentraciones de referencia, que no tenemos en Panamá, porque no hay estaciones de monitoreo, y las que estaban son hace 20 años atrás y ya no están calibradas, lastimosamente. Condiciones de frontera y la emisión producto del tráfico vehicular. Las condiciones de frontera y la emisión producto del tráfico vehicular, las condiciones de frontera, pudiésemos conocer como las condiciones meteorológicas. Y si bien es cierto, hay una red de estaciones meteorológicas, muchas veces el fenómeno a escala micro o a 1 kilómetro cuadrado, estas estaciones meteorológicas están un poco distantes y no nos permiten representar a la escala, a esta menor escala o a la escala del peatón. Entonces, por eso este proyecto, para suplir o para tratar de completar esa información o tratar de tener esa información que ha estado haciendo. Con financiamiento de Senacid, hemos comprado un analizador de gases, el Horiba Mexa 584L, que se utiliza para carros de gasolina, y tenemos un opacímetro para carros diésel. Lastimosamente, el carro diésel solamente hace una medición de opacidad y después hay que hacer ciertas conversiones para saber cómo es el material particulado, pero ya en otras latitudes a los carros diésel se le miden otro tipo de parámetros. Y este MEXA mide valores que incluso la ley no contempla. Esta figura, que sin darme cuenta coloqué allí, muestra que el hidrocarburos no quemados dice que es 534. No sé qué vehículo fue este, así que no se alarmen, no es ninguno de los que salen allí, pero la normativa panameña dice que el máximo es 125. Entonces, para que se hagan una idea de cómo pudiésemos estar estando. No puedo decir que es definitivo porque no hemos terminado de procesar toda la data, pero me llama la curiosidad que la primera foto que encontré para hacer esta presentación y es alarmante los valores que vemos. Entonces se hicieron las jornadas de emisiones, que fue la misma actividad que se utilizó para el otro proyecto, pero el otro proyecto se levantó otro tipo de información. Con este tipo o aprovechando la oportunidad, se le hicieron mediciones a los vehículos. En estas órdenes de emisión se le estaba dando $5 de bono de combustible a los que nos ayudaran. Así que todos los taxistas que se enteraron estaban allí, tratando de ganar esos 5 o de obtener esos $5 en combustible. Entonces, acá estamos tratando de establecer para ver si de alguna manera podemos estimar cómo son las emisiones en un tramo de carreteras para que podamos hacer la estimación numérica. Otra cosa que estamos haciendo, por ejemplo, para obtener las concentraciones de referencia y condiciones de frontera, tenemos ubicado ahorita en la sede de Tocumen de la Universidad Tecnológica de Panamá este equipo que ven en la primera foto, AirSense, es bastante pequeño y está midiendo 24 horas cuando no se va la luz, concentración de varios contaminantes, entre los que les puedo mencionar material particulado, monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono y dióxido de azufre. Y también para complementar la información y con la ayuda del proyecto de Liliana y Tomás, estamos haciendo mediciones con sensores de bajo costo. ¿Por qué? Porque
necesitamos saber a lo largo del tramo, como les menciono, cómo es esa dispersión de contaminantes. Y ahí están los chicos allí haciendo todo el monitoreo. Acá les presento unos resultados preliminares. Esto fue unas mediciones que hicimos en octubre, antes de que todo esto ocurriera. Lastimosamente, esto que ha pasado en el país influye en nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque yo necesito valores típicos del tráfico de Panamá. Pero como hasta cierto punto la movilidad se vio afectada, ya los valores que obtengamos quizás no sean tan representativos de eso que estamos buscando. Ya yo creo que ayer se empezó a normalizar un poco. Pero en esto se tomó el 18 de octubre y para ese momento estábamos bien. Entonces, tenemos estos valores. Si se fijan, esta gráfica es para un día de 12 de medianoche a, o sea, 24 horas de monóxido de carbono. Y pueden ver los picos que se observan en la gráfica. Y esos picos están relacionados o se pueden relacionar con el tráfico. Estas mediciones se hicieron en la sede de Tocumen. Ya les mencioné. Entonces, allí, si se fijan, de 4:30 de la mañana a 7:30 de la mañana, es cuando los vehículos las personas están yendo en dirección a su trabajo o a cumplir sus compromisos. Y más o menos se ve el otro pico de 4:30 de la tarde a 6 de la tarde. Monóxido de carbono. Esto es principalmente producto del tráfico, o sea, el monóxido de carbono. Ahora tenemos el material particulado. En el material particulado vemos los mismos dos picos, pero acá identificamos otros y por eso es importante que sigamos haciendo mediciones y que tratemos de identificar cómo es el inventario o cómo es el tráfico. Yo presumiría, pero no lo aseguro, preliminarmente puedo decir que quizás esos picos, porque pasa mucho transporte de carga, entonces puede ser que haya una relación. Falta más análisis, así que, pero esto es lo que les podemos mostrar que tenemos al momento. Ahora, ¿qué actividades quedan? Con este proyecto necesitamos seguir establecer más esa relación de qué es lo que está pasando en el tráfico y qué es lo que está pasando con la concentración de contaminantes. O sea que necesitamos más mediciones, necesitamos procesar la data de la jornada de emisiones, pasar esos Excel y tratar de establecer correlaciones con la información. Ahora vamos a proceder a las simulaciones en CFD, utilizando Console, y se espera publicar los resultados. Sí, debo mencionar que para este proyecto he tenido muchísimos problemas para conseguir estudiantes que nos colaboren. En el proyecto IDDS 2242 no tengo tanto ese problema, y a pesar de que la publicidad están dando, es muy difícil conseguir estudiantes. No sé, pero quizás me atrevería a decir que es un poquito relacionado con el tema del uso de CFD. Pero bueno, ahí hay algunos interesados y vamos a ver cómo nos va. Por último, y yo creo que ya para terminar, creo que estoy justita en el tiempo, me gustaría aprovechar la oportunidad para decirle que este proyecto de investigación que les mencioné de movilidad, estamos reclutando estudiantes. El proyecto es del Sistema para Estimación de Emisiones Atmosféricas debido a buques. Y esto es... el proyecto IDDS contempla un inventario de emisiones, pero solamente para on-road mobile emissions, que son emisiones sobre la vía. Entonces, los buques, los aviones, por ejemplo, las plantas de emergencia o las cortadoras de hierbas son consideradas off-road mobile emissions. Entonces, no lo contempla el proyecto. Entonces, este proyecto que tenemos acá que nos acaba de salir busca estimar las emisiones debido a los buques en el lago Pacífico del Canal de Panamá. Y bueno, sí se requeriría un poquito de conocimiento de contaminación del aire, quizás en la parte de buques y programación, porque se intenta que sea una herramienta de eso. Ahí les dejo la información en nuestras redes sociales y el correo electrónico por cualquier duda que tengan. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por participar de esta presentación. Muchas gracias, profesora Francesca, por su exposición. Seguimos con nuestra segunda expositora. Es estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial, de la carrera de Ingeniería Mecánica Industrial. Tiene experiencia en investigación como participante de la Jornada de Iniciación Científica 2021 y 2022. En la rama privada tiene experiencia como asistente de mantenimiento y finanzas en diferentes empresas. Actualmente es estudiante beneficiada por la convocatoria de movilidad UTP Senacid, primer semestre para el 2024,
para cursar una pasantía de investigación en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, con su proyecto API NI 2022-46 de investigación, el cual determina perfiles verticales de contaminantes atmosféricos usando vehículos aéreos no tripulados. Esto, sin más que decir, le cedo la palabra a la estudiante Gabriela Hernández. Las preguntas y respuestas serán al final de la presentación. Adelante, Gabriela. Muy buenos días a todos. Voy a proceder a compartir la diapositiva. ¿Me comentan si se logra ver? Sí se puede ver, Gabriela. Ok, perfecto. Primeramente, buenos días. Mi nombre es Gabriela Hernández, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica Industrial. También soy parte del grupo de investigación AIRES y bueno, actualmente estoy trabajando en mi proyecto de trabajo de grado que lleva el siguiente título, ¿no? Determinación de perfiles verticales de contaminantes atmosféricos usando vehículos aéreos no tripulados, el cual salió beneficiado por la convocatoria de nuevos investigadores 2022. Y bueno, este proyecto se ha realizado con la ayuda de mi profesora asesora, la doctora Francesca González, y mis coasesores, la doctora Jessica Sáez y el doctor Edwin Collado. Ok, primeramente tenemos que hablar de las fases que conlleva hacer un proyecto como este en Panamá. Primeramente tenemos que mencionar la parte de los cursos y licencias de RPA. En Panamá tenemos regulaciones acerca del manejo de vehículos aéreos no tripulados o drones, los cuales tenemos que acatar para poder garantizar un vuelo seguro. Y dentro de esas restricciones o de lo que se pide, los requerimientos, es que cursemos un curso de RPA y que se haga el trámite de una licencia con una cantidad de horas de vuelo para poder así garantizar que la persona que maneje el vehículo aéreo no tripulado esté debidamente capacitada. La segunda etapa fue la compra de equipos, una etapa bastante importante, ya que se escoge el vehículo aéreo no tripulado que vamos a utilizar, los tipos de sensores, computadoras, entre otros equipos necesarios para la elaboración del proyecto. En la etapa número 3 tenemos la elaboración de sistema de medición y carcasa, que este sistema de medición fue con sensores de bajo costo y se realizó una carcasa protectora con impresión 3D, que voy a detallar más adelante. Luego estamos en la fase 4, vuelos de prueba. Se realiza un protocolo de vuelo donde se garantiza la seguridad al momento de realizar estos vuelos y también una recolección efectiva de los datos. Y esta validación de vuelo se dio con nuestros coasesores, la doctora Jessica Sáez y el doctor Edwin Collado. Y bueno, ahorita mismo estamos entrando a la etapa 5 y la etapa 6 de nuestro proyecto, culminando ya donde se plantea hacer una simulación de dinámica fluido computacional, SFD, para poder ver el comportamiento del aire en referencia de la carcasa y el dron. Y bueno, como último punto y más importante, la recolección de los datos, donde se estarán haciendo vuelos en la ciudad de Panamá y en la península de Azuero. Ok, voy a hablarles un poquito de las generales de este proyecto. Primeramente, ¿en qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en utilizar un sistema de medición eh, montado en un vehículo aéreo no tripulado para así poder estimar relaciones entre las concentraciones de contaminantes atmosféricos y variables meteorológicas, variando también a la altura. Y también lo que busca este proyecto es poder hacer un prototipo de un sistema de medición para situaciones puntuales, ejemplo, incendios forestales, entre otros, donde no queremos vernos directamente expuestos a esos grandes niveles de contaminación. Entonces, esto podría ser una manera efectiva de poder analizar la concentración de los contaminantes atmosféricos. La justificación de este proyecto. Como mencionó la doctora Francesca González, en este proyecto en Panamá, ahorita mismo se usan estaciones de monitoreo fijas, las cuales están descalibradas. Y entonces, ¿qué nos representa de beneficio este proyecto? Al tener un sistema de medición puesto en un dron tenemos menos capacidades, menos restricciones físicas y podríamos aumentar como el área de estudio
y también puede representar una ventaja para industrias y gobiernos. ¿Por qué? Porque estas estaciones de monitoreo convencionales tienden a ser un poco costosas de mantener y también necesita personal capacitado para poder analizar la data. Entonces, con este proyecto, nosotros lo que buscamos es tener un sistema que sea confiable y que pueda medir estos mismos contaminantes atmosféricos de una forma más económica. Entonces, la situación actual en Panamá de calidad del aire también lo mencionó la doctora Francesca. Las estaciones de monitoreo son escasas, hay pocos estudios de calidad de aire y las pocas estaciones de monitoreo que tenemos ya están descalibradas. Entonces, este proyecto puntualmente busca ver la concentración de los siguientes contaminantes atmosféricos: material particulado 10, material particulado 2.5, dióxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles. Y también busca sentar una correlación entre estos contaminantes y las variables meteorológicas que son temperatura, humedad, presión y altitud. Entonces, para hablarles de la metodología, como mencioné anteriormente, es un sistema de medición de sensores de bajo costo. Se planean recolectar los datos en la ciudad de Panamá y en la península de Azuero. Los vuelos o los lugares de vuelo se van a realizar en zonas críticas donde haya alto flujo vehicular o haya una gran presencia de fuentes de emisiones. Y estos vuelos se realizarán hasta una altura de 100 metros, dibujando el perfil vertical, con una duración de aproximadamente 15 minutos cada uno de los vuelos. Ok, el dron seleccionado. Esto es una de las partes, si no la parte más importante de una de las partes más importantes de nuestro proyecto, que es seleccionar un dron que cumpla con lo que nosotros necesitamos en este proyecto. Primeramente, la definición de UAV o vehículo aéreo no tripulado es una aeronave que no lleva tripulación y realiza todas sus funciones de forma remota. El dron que nosotros escogimos para hacer este proyecto fue el dron de Autel Robotics Evo 2 Pro V3, el paquete Enterprise, el cual posee una autonomía de vuelo de 45 minutos aproximadamente por batería y una capacidad de carga de 2.5 libras como máximo, sin incluir el dron o sin incluir también las baterías del dron. Entonces, en el título de nuestro proyecto se ve este término que es e-drone. Entonces, voy a ampliarlo un poquito más. El e-drone son drones realizados con fines de investigación ambiental. En los últimos años se ha utilizado los drones para muchos propósitos, incluyendo el monitoreo de reservas forestales, de cuencas hídricas y, por supuesto, calidad del aire. También se han utilizado mucho. Ok, entrando un poquito en materia sobre la elaboración de nuestro sistema de medición, tuvimos varias limitantes para este proyecto. Las limitantes fueron las siguientes. Primeramente, el peso. No podemos hacer un sistema de medición que sobrepase el payload que nos suministra el fabricante de nuestro dron. O sea, no podemos pasar de 2.5 libras. El tamaño. Bueno, para este dron es sumamente importante no tapar ciertos sensores de aterrizaje para garantizar la seguridad del equipo y la autonomía. Necesitamos un sistema de medición que nos recolecte datos por un periodo aproximadamente de 15 minutos o más. Entonces, este sistema de medición se realizó en la plataforma de Arduino y se usó un microcontrolador ESP32. Este sistema de medición también es alimentado por baterías de litio recargables de 9 voltios, el cual cumple con la autonomía que nosotros necesitamos para este proyecto. Y bueno, la calibración de estos sensores se realizó con el equipo de EarthSense del proyecto FIED 2212 que mencionó la doctora Francesca, porque como también les mencioné anteriormente, de que no tenemos estaciones de monitoreo convencionales confiables en Panamá, entonces tuvimos que agarrar un equipo de referencia y tomamos entonces el EarthSense del proyecto FIED. Y bueno, aquí les muestro una imagen de cómo fue ese proceso de la elaboración del sistema de medición, donde se usó una placa PCB y se realizó la impresión del circuito en una fresadora CNC. Y bueno, luego acá en la figura 3 tenemos cómo se adaptaron los pines y el microcontrolador a esta placa. Ok, acá tenemos nuestro proyecto, el prototipo MOA, así es como le llamamos, las siglas son por monitoreo ambiental, donde tenemos los dos componentes principales, ¿no? El vehículo aéreo no tripulado y el sistema de medición y la carcasa protectora. Para el vehículo aéreo no tripulado buscábamos un dron que tuviera buena autonomía, la capacidad de carga y obviamente que tuviera dentro de nuestro presupuesto.
porque los drones son bastante costosos y necesitábamos buscar un dron que cumpliera con todas las características y que estuviera dentro del presupuesto, y el Autel Evo 2 Pro cumplió con esas características. Y entonces, por el otro lado, tenemos el sistema de medición y la carcasa protectora. El propósito de tener una carcasa protectora es evitar que estos sensores se dañen. Entonces, realizamos esta carcasa que fue diseñada en Fusion y hecha con filamentos ABS impresión 3D. Y aproximadamente tuvimos un peso entre el sistema y la carcasa de 0.8 libras, lo cual para nosotros era muy importante mantenernos bajo el payload que nos dio el fabricante, porque no queríamos atentar directamente contra la autonomía de vuelo del dron. Entonces, cuando juntamos estas dos componentes, tenemos el prototipo MOA. Y acá me gustaría hacer colación en la imagen en la figura 4, donde estoy subrayando los sensores de aterrizaje, que ha sido una limitante de nuestro proyecto, ya que no se puede tapar ni uno de esos sensores para evitar que tenga algún problema el dron a la hora de aterrizar. Bueno, aquí voy a hablarles un poco de los vuelos de prueba que hemos estado haciendo, parte del proyecto. Se elaboró un protocolo de vuelo. El protocolo de vuelo garantiza la seguridad del equipo y una correcta recolección de datos. Entonces se tuvo que probar esta metodología de vuelo para comprobar si era efectiva, y nos dimos cuenta que teníamos cosas que mejorar. La validación de este protocolo de vuelo se realizó el día 13 de noviembre en la cancha del campus central Dr. Víctor Levisazo y contó con la presencia de los doctores Jessica Sáez y Edwin Collado del Centro Regional de Azuero. En esta actividad se propusieron varias mejoras para el sistema de medición y la carcasa. Entre esas mejoras estaba que actualmente el sistema de medición impacta directamente al suelo. Entonces, estamos tratando de ver cómo vamos a poner un soporte para que este sistema de medición no caiga directamente al suelo, para no incurrir en que se dañe algún tipo de sensor. Y también la recolección de datos. Ahorita mismo el sistema de medición recolecta los datos a través de una memoria de tarjeta micro SD, y estamos evaluando la posibilidad de hacer una conexión Wi-Fi entre el sistema de medición y la computadora donde se van a estar haciendo las pruebas, y evaluar cuál de las dos metodologías nos es más conveniente para la hora de la recolección de datos. Bueno, actividades futuras. Primeramente tenemos las mejoras del sistema de medición que les acabo de mencionar, que vimos en el protocolo de vuelo, y también buscamos añadirle las fechas y las horas a las mediciones, y además del soporte de la carcasa. Aquí está el sistema de medición actualmente, podemos ver cómo está la carcasa, la montura. Entonces planeamos ponerle unas patas, un soporte como unas patitas abajo para que no impacte directamente en la carcasa. Como segundo paso de actividades a futuras, tenemos la simulación de CFD, en el cual ya he ido trabajando, pero todavía no he culminado por completo, en el cual se tiene la geometría del vehículo aéreo no tripulado que vamos a utilizar. Y el propósito de esto es ver cómo será la ventilación dentro de la carcasa de los sistemas del sistema de medición, o cómo se va a comportar el aire. Luego tenemos la recolección de datos, donde se harán 12 días de vuelo en la ciudad de Panamá y en la península de Azuero en horarios de alto tráfico vehicular, ejemplo 6 a.m. a 8 a.m. o 4 p.m. a 6 p.m. Y bueno, luego tenemos la redacción y análisis de datos, donde se va a evaluar la correlación entre los contaminantes atmosféricos y las variables meteorológicas. Y bueno, si también en el futuro está hacer un mapeo de los datos, pero bueno, eso ya es como un extra del proyecto que sí me gustaría hacer. Dificultades en el proyecto. Bueno, hemos tenido varias dificultades a lo largo de este proyecto, que tiene una duración de 1 año y medio. Ahorita mismo nos faltan aproximadamente 6 meses. Primeramente, las restricciones de vuelo sobre áreas sensibles en puntos críticos de Panamá. Dentro de la ciudad de Panamá hay muchos puntos críticos entre bancos, escuelas, los cuales no se deben sobrevolar. Entonces, para poder hacer una medición efectiva de donde las personas se están enfrentando a enfrentando estas concentraciones de contaminantes atmosféricos, necesitaríamos entrar a esos puntos críticos. Entonces, eso ha sido una dificultad dentro del proyecto.
El punto número 2 fue que también se nos retrasó bastante la entrega del dron, aproximadamente 2 meses. Y eso, el dron para nosotros es nuestra columna vertebral y hizo como mucho retraso en el panorama general del proyecto. La tercera dificultad es que hay pocos estudios acerca del posicionamiento del sistema de medición. Y esa es la razón por la cual vamos a hacer la simulación en CFD. Y 4 es la gran cantidad de cableados dentro de la ciudad de Panamá que dificulta un poco el vuelo dentro de las zonas críticas. Además de eso, otra dificultad que tengo es que tenemos la licencia de ANSI Fluent, pero estudiante. Entonces, hay una limitante con el tema del mallado que también vamos a tener que ver cómo lo solventamos. Y bueno, actividades de difusión, bueno, estuvimos en el Congreso APANAC, en la parte de exposiciones de banners, también estuvimos en la Noche Iberoamericana, hablándole un poquito a los chicos jóvenes de las escuelas, un poquito acerca de los proyectos y de cómo impacta este proyecto a todos nosotros, porque al final todos estamos expuestos a estos contaminantes atmosféricos y bueno, son cosas que hay que estudiar y a eso es lo que se dedica el Grupo AIRES, a hacer conciencia y poder ver todos estos, cómo nos encontramos ahorita mismo, cómo se encuentran los parámetros de calidad del aire en Panamá. Y bueno, esta ha sido toda la presentación y cualquier pregunta que tengan, ahí está mi correo y con mucho gusto les contesto. Gracias. Muchas gracias a la doctora Francesca y a Gabriela por las presentaciones del día de hoy. Pasaremos al periodo de preguntas y respuestas. No sé si alguien desea hacer alguna pregunta, levanta la mano o la puede dejar escrita en el chat y se la comentaremos a las expositoras. Buenas, tengo una pregunta. Bien, doctora Francesca, mi pregunta es para usted. Antes que nada, felicidades por la presentación. Me gustó mucho, estuvo muy bien armada. Y mi pregunta es acerca de los proyectos que mencionó de inventario y peatones. Eh, Conozco que ambos proyectos son muy importantes. Sin embargo, mi pregunta va dirigida hacia cuál de los dos proyectos considera que tiene mayor oportunidades de ser aplicada en la salud pública de Panamá. Gracias, Max, por tu pregunta. Yo pienso que el proyecto de inventario de emisiones tiene como más continuidad, uno, el proyecto que se está haciendo solamente en la ciudad de Panamá, así que entre los planes está que no solamente sea la ciudad de Panamá, sino que se extienda. Y si bien es cierto, el proyecto FIETE considero que es muy importante, creo que como que nos hace que prestemos atención a eso, pero qué tanto que podamos dar continuidad, no le veo tanto a comparación del inventario de emisiones, que el inventario de emisiones se debe constituir como una herramienta por parte del gobierno para el manejo tanto del ambiente y la salud pública del país. Así que diría que entonces el proyecto de inventario de emisiones. Gracias, doctora. Buenos días, Gabriela. Yo sí tengo una consultita. Sé que los proyectos de la doctora Francesca, bueno, son como más fáciles de un poco de medir las emisiones y todo esto. Pero yo sí quiero saber por lo menos el proyecto tuyo,
sé que es para mediciones verticales hasta donde tengo entendido. ¿Qué dificultades a comparación de los de que por decir se hacen en el suelo, pues es como más fácil y todo eso? ¿Qué tipo de dificultades te has encontrado para este tipo de mediciones verticales? Sí, bueno, principalmente el sistema de medición, por ejemplo, cuando la doctora hace sus mediciones, ella no tiene restricción de tamaño, ella no tiene restricción de peso. En cambio, yo sí tengo que considerar muchas cosas ok, voy a poner un sistema de medición, lo voy a energizar con batería, pero la batería me agrega un peso, el cual me reduce entonces la autonomía de la batería del vuelo de dron. Entonces, son muchas consideraciones que uno tiene que hacer y también garantizar la seguridad del equipo y de las personas que estamos haciendo las mediciones. Entonces, básicamente es eso, poder tomar, es que tiene muchas limitantes y tenemos que tratar de llegar a un punto donde cumplamos con todas las limitantes y también garanticemos la seguridad, ¿no? Del sistema de medición y de las personas que estemos en el momento de las mediciones. Además de eso, también las regulaciones de las áreas sensibles, las regulaciones de la altura en que puede llegar el dron, también el parámetro horizontal en que puedo, hasta dónde puedo volar el dron. Son varias cosas que tengo que considerar, pero también tiene muchas ventajas, porque tengo un amplio campo de estudio, no tengo limitaciones tanto físicas como una estación que esté fija, ¿no? Entonces, es como más que todo eso, sí. Si me permites ampliar esto, y es parte del reto, cuando estamos a bajas alturas, bueno, dependiendo de la configuración que tengamos, las geometrías tenemos cierta turbulencia. Y bueno, tenemos bajas velocidades. Entonces, eso es algo que hay que prestarle atención y que, bueno, cuando estás volando un dron, pero entonces entre más altos vas, puede que la velocidad aumente. Entonces, ya eso te influye en la estabilidad del dron. Entonces, si ya va cargando un peso que original, bueno, él se supone que debe ser capaz de volar con eso, pero entonces son consideraciones que se deben de tener. Entonces, lo que menciona Gaby, una de las ventajas del dron es que quizás se puede ir a lugares donde no es bueno que alguien se exponga. Entonces, eso es una de las facilidades que permitiría el dron. Y una de las desventajas, por ejemplo, del equipo que estamos usando en monitoreo, necesita estar conectado a la corriente. Entonces, originalmente el proyecto se había contemplado para ubicarlo, para ir a hacer mediciones o como se había conceptualizado, ok, vamos a hacer mediciones hoy en la transísmica y vamos a hacer mediciones mañana en la toma muerto, pero lastimosamente eso no se puede porque necesito tener una conexión y entonces necesito tener una conexión y que el equipo no es que lo conecto y en 5 minutos ya empiezo a medir, sino que tiene que tener un gap para que él pueda registrar esa información. Entonces, esa es una de las ventajas. O sea, claro, hay que tratar de abordar los retos que tiene el dron, pero es esa versatilidad a comparación de una estación fija que nos permitiría un instrumento como ese. Muchas gracias. No sé si alguno de los participantes tiene alguna otra pregunta para ustedes. O entendieron todo o no entendieron nada. Eso es bueno. Pero no. Bueno, mientras alguien por lo menos se lanza de valiente, tengo otra consultita adicional. De los 3 proyectos, sé que tiene que ver con contaminación del aire y ya, bueno, ya hicieron la consulta de que cuál tiene más dificultad para desarrollarlos, pero si tienes que escoger entre uno de los 3 proyectos para ser implementado y que pueda de repente ser más como, que tenga un mayor impacto en la sociedad. Sé que los 3, pero ¿cuál tú crees que sea como el más factible? O sea, que tú ves que de repente apliqué este proyecto, se pudo desarrollar dentro de la sociedad y todo esto, y puedas ver la generación de que, digamos, de que mejoras, de lo que cuando uno lleva un proyecto a desarrollarse, ¿qué es lo que tú esperas como que mejorar algo? Pues tener un impacto positivo de los 3 proyectos. Bueno, si mencionamos, es que es difícil porque todos abordan como cosas diferentes. Entonces, el de Gaby puede ser una manera de, te digo, en los momentos de emergencia. Entonces, porque como que
y entonces en un momento de emergencia esa es la herramienta. El de la estimación de los peatones, bueno, o sea, se me hace, bueno, también porque tiene un poco el enfoque de las fuentes móviles, pero lo veo desde el punto de vista de esa población de que quizás necesitamos prestarle atención a esa parte. Y bueno, el inventario, te digo que ya siento que se debería incorporar. Siento que todos abordan, pero igual el impacto, porque también es importante, cuando se está desarrollando un proyecto, si bien es cierto, tiene un objetivo como que uno quiere como que llegarle, en el camino hay muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en el de inventario de emisiones, estamos desarrollando esta herramienta que nos permite ya hacer el conteo de los carros y medir, por ejemplo, velocidad. Ok, alguien dirá, ya esos instrumentos existen, pero estamos creando la capacidad en la universidad para que ya los estudiantes puedan hacer esas cosas, porque actualmente lo que tengo entendido es que se hace manual. Entonces, en los proyectos de investigación, eso es también lo que se busca, que los estudiantes o que se logre esa capacidad de cómo hacer. Y claro, debe tener un impacto, pero estos temas, bueno, vamos a trabajar fuertemente en eso, porque depende mucho de la implementación a nivel de gobierno o de Estado. Pero pienso que todos como que atacan, no que atacan, sino que responden a una necesidad, que en alguna cosa u otra. Entonces quizás alguien dirá, pero bueno, a mí yo vivo en tal lugar, a mí eso de los carros no me afecta, pero esa persona tiene otra necesidad. Entonces creo que los proyectos responden a necesidades específicas y hasta cierto punto se complementan. Y bueno, ya quedan las referencias. La idea es que con estos proyectos quede la información de la estación de monitoreo, que podamos acceder a esa información, que se siga desarrollando data, que se siga desarrollando conocimiento, esa capacidad instalada y que la línea de investigación siga fortaleciendo y que no solo seamos nosotros, sino todos aquellos interesados puedan acceder a esa información y aprendan también de esas cosas. Bueno, gracias, doctora Francesca y Gabriela, por la exposición del día de hoy. No tenemos más preguntas por el momento. Le agradecemos por su tiempo. De parte de la Vicerrectoría de Investigación Posgrado de Extensión, la Dirección de Investigación, le agradecemos a ambas por la dedicación y el tiempo durante este octavo ciclo de conferencias. Le reiteramos nuestro agradecimiento por su participación esta mañana. Si desean conocer más sobre nuestras actividades, las cuales se realizan en la Dirección de Investigación, le invitamos a seguir nuestras redes sociales y si tienen alguna consulta pueden escribirnos a nuestro correo dirección.investigación@utp.ac.pa. Profesora, no sé si quiere dejar en el chat de todas maneras sus redes sociales, sus correos electrónicos por si alguien está interesado en alguno de los proyectos o si tienen alguna consultita a futuro los pueden compartir. Y bueno, la licenciada Luz ya nos hizo el favor, gracias por eso, pero sí, Aires rayita abajo UTP, y ya en lo que vi ya dentro unos followers, max. Pero sí, nos pueden seguir por allí, ahí se enteran de todas las cosas que estamos haciendo. Y bueno, cualquier cosa ahí están los correos y cualquier duda a la orden. Muchas gracias, que tengan excelente, disculpa para ver, creo que el profesor Garibaldi había alzado la mano, no sé si fue que se equivocó, tenía alguna preguntita. Bueno, más que una, ¿qué tal? Buenos días. Más que una pregunta, era pues darle las felicitaciones a ambas por esta iniciativa de calidad de aire. En realidad yo lo que iba a hacer era poner la manito del aplauso, pero bueno, ya que se me subió la mano, felicitarles por esta iniciativa y créanme que en esto de mediciones de calidad de aire, contaminación atmosférica, ustedes no están solas. Hay mucha gente interesada en este tema. Y nuevamente simplemente es reiterar, pues, poner a disposición las capacidades del laboratorio Aerospace Research Lab, ARLab, para que trabajemos de manera conjunta y, digamos, hacer una sinergia entre las capacidades de nuestra universidad. Yo soy un fiel creyente de que esto, mientras más gente se sume, es algo multidisciplinario, puede potenciar y pues hacer que haga más ruido y mayor impacto en las políticas públicas. Así que felicidades, doctora Francesca, y también a Gabriela. Excelente escuchar pues que ya están avanzando a pasos agigantados en esta materia. Estupendo.
Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, nuevamente les agradezco la participación a todos los participantes. Denme un Muy buenos días a todos. Es un placer para mí pues poder dirigirle estas palabras. Muchísimas gracias, Francesca. A todos pues por su participación, por el apoyo pues a esta serie de conferencias para avanzar, ¿no? En el conocimiento, en el interés por la investigación. Espero pues que también todos salgan motivados, vean nuevas áreas de estudio, nuevas áreas de trabajo. Así que bueno, desearles lo mejor a todos, agradecerles nuevamente pues por su colaboración y a todos los participantes pues por apoyar esta serie de talleres, de conferencias y pues desearle entonces que tengan todos muy buenas tardes y que sigan participando en en las futuras conferencias. Así que saludos a todos. Gracias. Gracias. Sí, porque aquí Bueno, muchas gracias a todos por la participación y espero que pasen excelente tarde. Eliana, que te